¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es la primera mañana. Comenzamos jornadas donde va a haber mucha actividad en el Congreso, básicamente con la conformación de comisiones varias. Esto empieza mañana, va a seguir el miércoles, así que estamos con todo el detalle de un montón de comisiones claves, como por ejemplo juicio político, legislación general. Hay un montón de temas que van a pasar por el debate en comisiones a partir de la conformación esta semana. Y todo lo otro que está pasando con la espera aquí de lo que puede ser la llegada o no de la ley bases, un tema central, lo que venimos discutiendo, leyes de seguridad, el tema previsional a partir de la reunión la semana pasada de la comisión que presidió Brouwer de Koning, el tema ganancias, así que bueno, un montón de cuestiones. Comienzo primero con ella, con María Cafferata. ¿Cómo le va, María? ¿Cómo estás, Pato? Muy sí, bien. Tenemos martes, miércoles y ¿Viste? jueves de conformación de comisiones, que es como un poco el disparo de largada Claro, del trabajo punto de legislativo partida, de las sesiones sí. ordinarias. Y estamos a expectativa porque, a ver, depende de quién le pregunte, te dicen que mañana o el miércoles finalmente va a entrar la versión final de la ley bases. Sí. Supuestamente iba a entrar el viernes y como las negociaciones se están alargando, no se termina de haber un acuerdo en el pacto fiscal con los gobernadores, lo que te dicen ahora es que martes o miércoles se va a presentar ese texto final y van a empezar a ver las discusiones para ver, porque, Pato, la idea que tiene el oficialismo es arrancar el debate en comisión la semana que viene, dictaminar ahí y ya la semana que viene ir al recinto. Es un trámite veloz con el que especula el gobierno nacional. Hay que ver si están los acuerdos para eso. Tatán, los saludamos al señor Martín Di Natale. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Estaba Bueno. pensando, ahora que hablaba con María, en algo que me dijo acá, acá una diputada de La Libertad Avanza. Ella me dijo, no es que el gobierno no hable, el gobierno negocia. Lo que pasa es que el gobierno negocia un par de cuestiones, no todo. Y parecería que la oposición siempre quiere negociar algo más. Bueno, son dos miradas, ¿no? El gobierno dice, hasta acá te concedí esto, te divido la ley, por ejemplo, te la parto, pero hasta acá, punto, y no hay más. Y me parece que con eso no alcanza para convencer a lo que es gobernadores y diputados cercanos al oficialismo. No sé qué dice Di Natale. Sí, a ver, yo lo que diría en principio es que hay por lo menos dos incógnitas abiertas en torno al proyecto de ley base y lo que va a enviar el Poder Ejecutivo. Por un lado, el tema ganancias, que no está bien cerrado todavía Sí. el piso del cual parte la reinstalación del impuesto a las ganancias. Se hablaba de 1,5 millones de pesos, después se habló de 2 millones de pesos. Hay un reclamo muy fuerte de los gobernadores de la Patagonia. Nunca 1.200.000 entonces, como era en un No, momento. es un Está poco bien. más arriba Está al bien. piso. Es un reclamo que hicieron los gobernadores de la Patagonia. Bueno, hay que ver justamente en qué queda eso, ¿no? Ese es uno de las incógnitas que están planteadas. El otro tema es ver si se incorpora o no el tema de de reforma laboral en el proyecto Claro. de ley base. Esa es una de las posibilidades que había. El Ministerio del Interior, a cargo de Guillermo Franco, se está evaluando eso. Es un pedido concreto que hicieron los legisladores del PRO y de la UCR para agilizar el debate, para incorporar este tema dentro de la ley de base, con lo cual el gobierno tomó con beneplácito esa idea porque cree que es un tema que puede llegar a traccionar en el debate general de la ley de base. Esos son los dos, me parece hoy, Sí. temas pendientes y que está evaluando el Poder Ejecutivo y analizando antes de enviar el proyecto de ley al Congreso. Cafferata, ahora viene el Fondo de Incentivo Docente, pero una consulta para las dos porque yo no tengo la respuesta. Es cierto que los gobernadores están como urgidos, ¿no? Para ver si se aprueba esto por una cuestión de recursos. Es cierto. Ahora, el gobierno nacional también tiene sus propias urgencias. Digo, el Fondo Monetario te dice, che, trata de que lo que está por DNU se convierta en ley, ¿no? Porque si no estás a tiro de una reunión, una convocatoria en diputados, si te quedás sin DNU, o la justicia te tiene paralizado la mitad del DNU, por lo menos en las cuestiones laborales, y los propios inversores te dicen, ¿no? Che, a mí no me alcanza con un DNU, necesito la garantía de las leyes. Digo, tienen urgencia las provincias, pero también tienen necesidades imperiosas el gobierno nacional, como un juego de a ver quién debería ceder más, me parece, ¿no? ¿O no? Esa misma situación, la vez pasada hablábamos un poco de la lógica del juego de la gallina y acá hay que ver quién lo necesita más. Claro. Es decir,
Y eso es literalmente el tono de las negociaciones cuando se sientan los Claro. gobernadores con francos. Es, ustedes nos están presionando, bueno, nosotros podemos esperar un poco. Nosotros también podemos esperar un poco. Y en las conversaciones incluso con los periodistas, por ejemplo, en el gobierno nacional tratan de asentar una postura de que en realidad la ley bases no la necesitan. Ellos así como están bien y en todo caso son los gobernadores los que necesitan el pacto fiscal. Pero de pato es como vos decís, tanto el Fondo Monetario Internacional como las inversiones, porque Luis Caputo necesita dólares, le están pidiendo un gesto político y una imagen de que el gobierno nacional no está solo, sino que tiene el respaldo político institucional del Congreso. Ahora, hay que ver cómo se resuelve en los próximos días. Acá siempre planteamos la discusión de que una cosa es la discusión con los gobernadores y Sí. otra cosa es la discusión con el diputados. Congreso. Sí. En la discusión con los gobernadores hay otro capítulo que está abierto que tiene que ver con las cajas previsionales. En principio lo que Claro. les dijo Franco la semana pasada es que fue un error no forzado, que se estaban terminando de llevar a cabo algunas auditorías respecto a esos fondos que le debe la ANSES a las cajas previsionales, a las 13 cajas previsionales que no se sumaron en su momento a la ANSES, que está la promesa porque hay una condición sin la cual no se puede negociar Claro. nada. Sin esa plata para las cajas provinciales no va a haber acuerdo. En todo caso, lo que le están ofreciendo es, bueno, lo de las cajas provinciales está, pero aparte te podemos negociar a ver qué forma final tiene el impuesto a las ganancias. Esos son los dos temas que son innegociables y a partir de ahí, Sí. Pato, hay que discutir el resto. Pero Claro. como vos decís que una cosa son los gobernadores y otra cosa es el Congreso, digo, es un tema casi menor, pero no sé si tan menor que la Libertad Avanza haya decidido un relanzamiento de organización en la capital federal, en lo que es el corazón del macrismo, digo, Sí, ¿no? claro. Avanzando sobre lo que a lo mejor en su momento pensó el macrismo, que era, che, a mí déjame en la capital, yo te doy sostén en el resto del país, arreglá con los radicales, pero la capital es mía, acá gobierna Jorge Macri. Si se mete la Libertad Avanza ahí, digo, ¿hay algún margen o está muy jugado el PRO para que el PRO diga, bueno, che, mis apoyos en diputados o senadores se podrían condicionar? No sé. Sí, Creo que no tiene margen el PRO, me parece, pero fue un avance muy explícito esta semana, ¿no? Sí, no tiene, me parece que no tiene margen y forma parte también de lo que va a ser o lo que se viene en el futuro la competencia electoral, Sí. claramente, ¿no? Me parece que está Milei mostrando un poco el juego al futuro inmediato de lo que va a ser la pelea electoral del año que viene en términos legislativos, se vienen elecciones legislativas y seguramente este será un escenario, estoy hablando de la capital federal, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, será un escenario de batalla donde Sí. Milei va a apostar a todo o nada también en función de armar su propio poder. Sí, totalmente. Lo que pasa es que yo tengo un análisis viejo y digo, bueno, yo soy el PRO, ¿no? Bueno, escuchame una cosa, vos querés que yo te apoye en el Congreso, te apoyo. Pero si me venís a copar mi territorio, a lo mejor te apoyo un poquito menos, pero bueno. A ver, diga. Ya es un poco tarde, me da Sí, la coincido, sensación. El sí. futuro del PRO Sí. está atado Sí. sí o sí a lo que va a ser el futuro de Libertad Avanza. Hay Sí. discusiones adentro del PRO respecto Sí. a qué es lo que le conviene al PRO Sí. que le pase con la Libertad Avanza. A ver, el análisis que hace aparte el propio Mauricio Macri es que si a Libertad Avanza le va bien, a ellos les va mal porque los desdibuja Claro. y se termina quedando con todos sus votantes y eso es hoy el ¿Y si mayor le va peligro mal? que tiene. Y si le va mal, es la misma situación. Sí, Ya están muy la opción va a pegados. pasar por otro lado. Está Patricia Burri, forma parte del gobierno. Cristian Ritondo, acá en la Cámara de Diputados, ha sido la garantía de gobernabilidad del oficialismo. Han trabajado junto todos estos meses, los han defendido casi más que Claro, la y propia mirá cómo le Libertad pagan. Avanza. Pero vos hablas con algunos dirigentes del PRO y te dicen, y no sé si en realidad nos conviene por ahí mejor que le vaya mal, porque realmente un Javier Milei que triunfa en los próximos Sí. meses nos termina hundiendo a nosotros, aunque sea nuestra propia identidad partidaria. Sí, bueno, algunos dicen, creo que con un poquitito, no sé si es realismo, un poquito de maldad, que en todo caso Milei le está haciendo a Macri lo que Macri le hizo a los radicales, ¿no? Sí. Pero Sí, bueno, claro. estamos. A ver, Caferata María, que esto estaba pendiente de la semana pasada, Fondo Nacional de Incentivo Docente, que hasta donde yo sé, Caferata, esto es más o menos
el 10, el 15% de cualquier docente del país, ¿no? Sí. En materia de salario. Sí, Pato, porque el jueves pasado, ¿te acordás? Hubo un paro nacional docente Sí, llevado a cabo por CETERA, que tenía que ver precisamente con una exigencia de la recomposición salarial, pero fundamentalmente la restitución de este fondo. Y es curioso porque durante el fin de semana varias autoridades universitarias están Sí. alertando en paralelo el peligro de que el segundo cuatrimestre no puedan abrirse las universidades por falta Segundo de cuatrimestre presupuesto. faltan 20 días. No, falta un poco más, es más o menos... Estamos a El un segundo mes. cuatrimestre empieza en No mayo. me digas eso porque tengo que rendir. Por eso no, Ya pero empieza el terminan, 1 de ya mayo el tengo segundo exámenes ya. cuatrimestre. Enero, Sí, febrero, marzo y más abril, abril, eso es el primer mayo. cuatrimestre. Y estamos a 8 de abril. Sí. Por Entonces, eso. ¿qué quiere decir? Ya para mayo no van a Mirá estar la el medida de presupuesto. Caferata tengo que Me estoy rendir, entrando dice. ahora, sí. Dale. Pero bueno, entonces, Sí. a ver, hay que ver ahí cómo se resuelve la cuestión de la educación. Son dos reclamos en paralelo, pero que configuran un poco lo que es la exigencia de algunas bancadas, como por ejemplo el radicalismo, que hace de la educación una de sus Sí, claro. principales banderas, ¿no es cierto? Pero bueno, el jueves la CETERA lleva a cabo este paro nacional docente con la perspectiva de que vaya a haber otras medidas de fuerza, reclamando este FONID. Este Fondo Nacional de Incentivo Docente que lo recordábamos, ¿no? Desde el 98 que ha sido prorrogado de manera indefinida, es un fruto de un reclamo de los docentes, de Carpa Blanca, que estuvo casi 1000 días en frente al Sí. Congreso reclamando más fondo para los sueldos docentes, y que Javier Milei, justo después de que se cae la ley Bases, termina suspendiendo esos fondos. Se recuerdan que casi a modo de castigo para muchos de los gobernadores Se renovaban automáticamente el FONID, ¿no? Sí, se renovaban automáticamente. Él decide pisar los fondos Claro. que todavía correspondían para los meses de diciembre, enero y febrero, y después la semana pasada termina a través de un decreto suspendiendo esos fondos que estaban presupuestados para el 2023 y que después se prorrogaron. El tema del FONID es una preocupación que tienen todos los gobernadores. Perdóname, María, y lo que uno ve, que a veces uno no tenía conciencia porque la cuestión fluía, sea el gobierno que fuese, fluía de otra manera, pero la dependencia operativa que tienen los gobernadores de los recursos nacionales, Sí, claro. más allá de que sean de ellos o de la nación, que sean reenviados o reembolsados o no, vos tenés, mirá lo que te origina la falta de apoyo para el subsidio del transporte, Sí. lo que te origina el FONIT, y ni hablar, como vos decías, las cajas previsionales te dejan desnudo, ¿eh? La cosa, Y ahí- el poder político de la nación Sí, sobre las claro. provincias, Sí. durísimo. Y el problema que están viendo algunos gobernadores es que la culpa se la están echando a ellos, Dice, en claro. parte de la población. No hay una asociación directa entre, hay algunos gobernadores que lo tienen estudiado, pero entre, por ejemplo, el aumento del colectivo y la responsabilidad de nación, o el incremento por ahí de la nafta, sí se lo asocia con nación, pero hay un montón, el problema de los sueldos docentes es una responsabilidad que se la dan al María, gobierno provincial. las redes son globales, pero las redes también tienen más peso, depende de quién esté generando ese mensaje. Digo esto porque he visto redes en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que acá circulan menos, pero ahí sí tienen más atractivo. Cuando aparece el choque de Puyaro con el gobierno nacional, te aparecen en las redes sectores prolibertarios diciendo, escuchame una cosa, pero mirá lo que está gastando, por ejemplo, el Congreso de la provincia de Santa Fe, o lo que gasta tal ministerio, en un montón de rubros. ¿Por qué esos rubros van para ahí y no van para sostener, por ejemplo, el transporte? Sí. Mucha presencia en las redes también de Sí, eso. que aparte en la práctica esa va a ser la negociación por Claro. la cantidad de dinero que le van a mandar a las provincias. No va a ser, te voy a dar determinada cantidad de dinero para el Fondo Nacional de Incentivo Docente, esta para el Fondo Compensador y esta para las cajas previsionales. Franco les va a decir, tenemos esta plata, ustedes dispongan de ella de manera que quieran, pero no voy a estar negociando Sí, transferencias hay- particulares y arbitrarias. Hay un dato interesante en la charla que tuvo Guillermo Franco, donde estuvo también Caputo. ¿Cuándo fue la semana Pose, pasada? ¿El miércoles o jueves fue, no? El miércoles. jueves sí. pasado. El jueves. Donde estuvo el jefe de gabinete Pose también. Sí. Lo interesante me parece de eso es que por primera vez, me parece, desde que llega Milei al gobierno, se escucha, por lo menos, en la Casa Rosada, cierta apertura del gobierno nacional para los gobernadores en términos de decirles, obra pública, podríamos estar girándole fondo. Mirá vos. No es un tema menor, Claro. porque es un reclamo muy fuerte de los gobernadores. En dos vertientes esta idea. Por un lado, el gobierno diciendo algo de fondos les vamos a girar para obras prioritarias que ustedes nos digan, pásennos un listado, les dijeron a los gobernadores, de cuáles son las obras
imprescindibles que hoy tendrían que terminar, no ni siquiera empezar, sino terminar, por supuesto. Claro. Y el otro tema que aceptaron de parte de la Casa Rosada sería provincializar las obras que son nacionales. Es decir, aquellas obras que son nacionales y no están terminadas, pero que los Las provincias gobernadores tienen recursos en deuda. los gobernadores tienen recursos propios y dicen, ojo, esta obra para nosotros es importante, pero como es nacional no nos podemos meter. Si ustedes nos dan el ok y podemos avanzar en la terminación de esas obras, podemos llevarlas adelante. Este es un acuerdo que no es menor para destrabar también el tema de ley base. Y otro tema interesante es que Guillermo Franco y Pose le pidieron a los gobernadores los listados de aquellos legisladores que ellos veían convenientes de apoyar el proyecto de ley base. Eso es un tema inédito en este tipo de acuerdos, pero bueno. No pudieron suministrar el dato, porque obviamente es muy resbaloso. Obviamente, seguramente lo tienen el dato, pero bueno, necesitan la ratificación de los gobernadores como para decir, bueno, estos son los legisladores que hoy nos estarían avalando la ley de base. Sí. Que es curioso porque la semana pasada Martín Menem hizo ese mismo trabajo con algunas de las bancadas de la oposición más dialoguista, ¿no? Hizo con el radicalismo, hizo con Hacemos Coalición Federal. Bueno, ¿cuántos votos tenemos para ley? ¿Cuántos de ustedes votan a favor? Claro. Y la respuesta fue, y no sabemos qué ley. No sabemos todavía cuál va a ser el proyecto final, porque tiene que ver con la disociación que hay entre la discusión, la negociación entre Casa Rosada y los gobernadores y la negociación parlamentaria que se juega en otro terreno. Entonces, como hay una demanda de ya tener el Excel de los votos definido cuando todavía no está el proyecto final de ley. Entonces, por eso están un poco en alerta algunos sectores de la oposición sobre el temor de que quieran terminar de dictaminarlo la semana que viene y llevar al recinto dentro de 2 semanas, algo que todavía los números no están del todo claros. Estuvieron en su momento para los títulos, ¿no? La aprobación en general fue, ¿te acordás? La aprobación 144, en general, claro, como me decía algún diputado de la Libertad Avanza. En todo caso, votemos los títulos, me decía uno del PRO, ¿no? Ahí va a haber acuerdo. Ahora, como decís vos, cuando entro a discutir la letra fina es complicado. Por ejemplo, después de que pasó lo que pasó con la cuestión sobre, creo que fueron declaraciones de Adorni en materia educacional, sobre un proyecto para evitar adoctrinamiento. Bueno, ¿ese tema va a estar en la ley bases o no? ¿No va a estar en la ley bases? En principio, la semana pasada decían que podría llegar a estar. Después dijeron que no. No tiene mucho acompañamiento. Claro. De la oposición. Forma parte a veces de esas posturas más altisonantes para marcar la agenda del día. De proyectos que fueron verbalizados que y no nunca presentados. Se tradujeron en proyectos concretos. Pero bueno, hay que ver, el voto para la ley en general, como ya estuvo, está ahora de vuelta. Hay que ver cómo es de vuelta la votación en particular y algo que están muy concentrados en Casa Rosada, que es votación por incisos una vez más, no. Lo votamos en particular, pero no se vuelven a abrir los artículos como fue la votación de febrero, porque ahí fue cuando se cayó todo a pedazos. Ahora, vos sabés que es complejo, ¿no? Porque el otro día me decía un diputado, estuve tomando un café con un diputado del PRO, o sea, no es un hombre del bloque del Frente de Izquierda, es un diputado del PRO. Y él me decía, lo que pasa que es complicado, yo no tengo mucha experiencia parlamentaria, pero vos te sentás, dice, con el oficialismo y vos hay 5 proyectos. Vos querés apoyar el 4 y el 5.º tenés diferente y dicen, no, 5. Y así es complicado, me dice. Te piden todo y hay poco margen para negociar a veces, ¿no? El PRO, que son aliados casi directos, ¿no? Pero bueno. Sí, el otro tema, bueno, vamos a desarrollarlo después, pero es el paquete de leyes de lucha contra el narcotráfico que está presentando Patricia Bullrich esta semana, lo envía al Congreso. Vamos a hablar de esto después, Pato, si querés, porque, bueno, forma parte de todo un paquete importante que ya está redactado, ya está listo y revisado en la Secretaría Legal y Técnica. Lo están enviando entre hoy y mañana desde el Poder Ejecutivo al Congreso. Bueno, todo para Caferata y el Fondo de Incentivo Docente, que tiene un montón de material. No paramos más. No paramos más porque todo tiene que ver con todo. A ver, porque esto es lo importante. El Fondo Nacional de Incentivo Docente es un reclamo de los gobernadores y es un reclamo de las centrales sindicales docentes.
Para que te des una idea de la importancia que tiene para todos los gobernadores de todos los colores políticos, es que desde que se suspendió este fondo ya se presentaron 5 proyectos exigiendo su restitución. Y son proyectos que son de Máximo Kirchner, de Julio Cobos y de Romina del Pla, Margarita Stolbizer, digamos, es muy heterogénea. Peronismo radical e izquierda, sí. Sí, tenés Margarita. todos los colores ahí, y que recordemos que incluso hubo un intento de convocatoria a una sesión especial para forzar el tratamiento. Yo Sí. te quiero contar un poco en consta de Era la estos sesión que había proyectos. pedido Margarita, me acuerdo. en ese momento. Estuvo una primera sesión convocada por la coalición cívica sobre jubilaciones, no se termina de conseguir el quórum por unos 4 votos y la semana siguiente había otra sesión especial convocada por el tema del FONIR. ¿Qué es lo que pasó? En la sesión de jubilaciones, lo que había llegado a un acuerdo entre el peronismo y algunos sectores de la oposición era emplazar ahí mismo las comisiones para tratar el FONIR. Porque ¿cuál es el problema? La Comisión de Educación y la Comisión de Presupuesto son presididas por 2 dirigentes que responden a las directivas de Casa Rosada. La Comisión de Presupuesto está presidida por José Luis Espert, que Claro. ya es de La Libertad Avanza y que, como ya sabemos, está pisando el tratamiento de la discusión de la reforma previsional, por un lado, y la Comisión de Educación está siendo presidida por Alejandro Finocchiaro, que es Claro. exministro de Mauricio Macri, un diputado bonaerense muy Sí, importante sí, sí. del PRO, que si bien no es oficialista, en este momento están jugando con ellos y ambos les dejaron dicho que no se tocaba el tema FONIR, porque Javier Milei les dijo a los gobernadores que de FONIR nada. No es como el tema de lo que pasa con la cuestión jubilatoria, donde como preside Brouwer de Koning, Se puede no jugar un poco participa más. Esper, pero el proyecto lo omiten, claro, efectivamente. Exacto. Pero para hacerte Sí. eso, son 5 proyectos en total. Hay algunos, como por ejemplo el de Máximo Kirchner y el de Romina del Pla, del Partido Obrero, que lo que te propone es que el FONIR se prorrogue para siempre. Y hay otros como el de Julio Cobos o el de Margarita Stolbizer. El de Margarita Stolbizer plantea que sea hasta que haya un nuevo consenso fiscal entre todas las provincias. El de Julio Cobos, por ejemplo, propone que sea prorrogado por 5 años más, todo con el objetivo de evitar lo que pasó ahora, que es que si no se prorroga un año, se cae. Estamos, María Caferata, estamos con Martín Di Natal, esto es la primera mañana, pausa, ya venimos, faltan 4 para las 11:30 de la mañana. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente.
Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 32 minutos. Estamos en la primera mañana, decíamos al comienzo que va a ser una semana donde por un lado habrá que ver si hay alguna novedad con los proyectos del Ejecutivo, básicamente lo que tiene que ver con la ley bases, y estaba preguntando, a ver, consulta para Di Natale, los proyectos en materia de seguridad, ¿puede ser que ingresen también esta semana, la que viene? No, esta ¿Se van semana. a tratar en paralelo con lo otro? No, esta semana y la ministra Bullrich lo que dijo es que van a trabajarse en paralelo a la ley de base. Es decir, que van a empezar supuestamente a tratarse en las comisiones de legislación general, comisión de legislación penal, seguridad. Esas son... Perdóname, ¿acá se va a tratar algún rol modificatorio de lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas o no? No, porque eso sería otro proyecto de ley Claro. que el gobierno está trabajando que tiene que ver con la modificación de la ley de seguridad interior y la ley de defensa. Sí. Que eso corre por cuerdas separadas. Todavía
el gobierno no está dispuesto a avanzar con eso. En este caso, concretamente, son 4 proyectos de ley. ¿Te acordás, Pato, cuando se habló de la ley antimafia? Sí, que era claro. un poco la copia de la jurisprudencia italiana, donde dicen, bueno, agarran a uno de los integrantes de la banda de narcotráfico, llamémosle en Rosario Juan X, Sí. y que es, por ejemplo, el chofer de esa banda. Sí. Bueno, a esa persona le adjudican el delito y la pena máxima, al igual que puede ser la pena para el mayor integrante, es decir, el que directamente trafica. Es raro, digo, la justicia argentina hay distintas categorías de responsabilidades. Bueno, en este la caso Argentina y en cualquiera, claro. engloba todo, por eso se llama ley antimafia, y lo que busca el gobierno es aumentar las penas para todo el grupo delictivo, toda la organización delictiva. O sea, lo que se pena es la integración de esa organización, básicamente. Claro. Sea cual sea la fusión. ¿Cómo? Sea cual sea la función, lo que se pena es que se Exactamente. integre. Esto es un cambio radical en la jurisprudencia argentina, ¿no? Y ahí, Por perdóname, supuesto. debe ser una cuestión, me parece, en materia de legislación penal, una cuestión que se discuta mucho. No sé si es tan sencillo para la jurisprudencia bueno. aceptar esto, ¿no? Me parece. No, por supuesto, Claro, no es nada sencillo, claro. y seguramente va a ser un tema de mucho debate. Estarán los constitucionalistas que dirán, bueno, hay que ver si esto corresponde en términos constitucionales, si es factible que una persona que, por ejemplo, por el hecho del delito mismo, no sé, de transportar a un narcotraficante o estar dentro de una banda, tenga la misma pena que aquel que está organizando la cocina de Y una... pregunto, porque la verdad no sé la estrategia del gobierno, no sé qué es mejor. Pero uno lo que ve es que racionalmente el gobierno necesita que de manera imperiosa se vote la ley base, ¿no? Meter esto es inocuo, puede meter un poco más de ruido. Lo que consulto es, ¿no sería más lógico que el gobierno se aboque con todo el peso de la negociación y los ministros? Che, aprobemos la ley bases y después vamos por lo otro, porque lo otro que tiene que ver con la seguridad a lo mejor me genera un ruido que me complica la primera cuestión, ¿o no? Son Mirá, Pato, cuestiones paralelas. El que no se gobierno lo que chocan. está diciendo es la confianza que mantiene el presidente Milei, y hoy el núcleo del electorado que lo votó lo mantiene básicamente con 2 puntos centrales: economía y seguridad. Es decir, en el tema de economía, lo que está buscando el gobierno es bajar la inflación como paliativo inmediato. Todavía no está claramente llegando al bolsillo la mejora de la economía. De hecho, Milei el otro día dijo que recién cuando se libere el cepo va a haber un impacto, que es el impacto esperado en la gente, porque claramente el gobierno está viendo que si bien bajó la inflación, hay más reservas, hay expectativa de los inversores extranjeros, todavía nada de eso le llegó al bolsillo del ciudadano común. Y segundo punto, que el gobierno se refuerza mucho, y los elogios permanentes de Milei a la ministra Bullrich tienen que ver justamente con que el gobierno cree que el control de la calle, por un lado, y la inseguridad, el ataque a la inseguridad y al narcotráfico son barreras, son banderas fundamentales que tiene el gobierno justamente para mantener ese electorado vivo, ¿no? Aparte, Pato, acordate que la reforma penal ya formaba parte de la ley bases, siempre formó parte de la ley bases y fue una de las discusiones en su momento originales, y Patricia Bullrich fue una de las primeras funcionarias en declarar y dar una exposición en el marco del debate en comisión, quiero decir. Si bien el paquete original de la ley bases era inmenso y tenía desde reforma política hasta reforma penal, la reforma penal siempre fue un objetivo de Patricia Bullrich en el marco de esta mega ley. Sí, la verdad, acá tenemos concentraciones casi todos los días en el Congreso, pero me llamó la atención porque, si no me equivoco, era el viernes que yo salía o el jueves, que había una concentración importante de la izquierda y se estaba respetando, trabajosamente, pero se respetaba el tema de no ocupar la calle, que era como la gran reivindicación que hacía Bullrich. Y otra cuestión que me parece que hay que estar atentos, porque tiene que ver con lo de Bullrich, tiene que ver con el clima social. El gobierno, a través, creo que fue Caputo, ¿no? Pero me parece que después también dijo algo la jefatura de gabinete. Queda claro que el gobierno no va a convalidar aquellas paritarias
que estén por encima de la inflación. Sí, claro. Lo planteó Caputo. Claro, exactamente. Es un tema complicado porque en el caso de camioneros ellos tienen arreglada una pauta con el sector privado, pero no se la convalidan. No la homologó el gobierno y esto está en un clima de tensión porque Camioneros está claramente a punto de ir a un paro nacional. Algunos dicen, bueno, está hoy la cuestión también de UTA, que puede ser muy complicado para esta tarde, y dicen que tal vez el tema de no convalidar los acuerdos entre partes fue una gran explicación para la salida de otra funcionaria de trabajo también el jueves o viernes. Claro, exactamente. Sí. Bueno, el segundo proyecto del paquete que está enviando Patricia Bullrich al Congreso en las próximas horas tiene que ver con el tema de una modificación a la ley de reincidencia, porque lo que hace es ampliar el universo de aquellas personas alcanzadas por reincidencia, es decir, hoy están solamente acotados a condenados, y esto sería también para procesados. Es decir, vos cometiste un delito, estás procesado por ese delito, pero volviste a cometer ese delito, bueno, te van a aumentar la pena eventualmente cuando estés condenado. Bueno, perfecto. Estamos con María Caferata, estamos con Martín Di Natale, presentación, y nos vamos a Salta. A ver. Bueno, ahí estamos, comunicación con el diputado Zapata. ¿Cómo le va, diputado? Carlos Méndez lo saluda, ¿qué dice? Buenos días. Muy buenos días, señor Méndez, como siempre, un privilegio. Bueno, igualmente. Participar en su programa. Zapata es un hombre joven, pero con mucha experiencia parlamentaria, experiencia como legislador en Salta. Por eso, diputado, le pregunto, estábamos acá consultando, el gobierno habrá que ver si envía el proyecto Bases. ¿Cómo ve la negociación del gobierno, que se quedó sin la ley en la primera oportunidad, que ahora la necesita, que está negociando, hasta ahí pero negocia? ¿Cómo cree que está esa cuestión? ¿Que se puede avanzar? El gobierno quiere leyes antes de mayo. ¿Cómo lo ve desde adentro, Zapata, usted? A ver. Bien, en esta semana, de acuerdo a las noticias que he recibido, el Poder Ejecutivo va a llevar el borrador, va a poner en consideración a los diputados el borrador de lo que se va a tratar como ley base, o sea, se han acotado algunos temas y otros han aceptado las sugerencias de los distintos actores, los distintos gobernadores y algunos bloques políticos. Yo pienso que los acuerdos se van dando y cada vez son más consistentes y sólidos, y que vamos a poder llegar a tener dictamen, sanción en general y sanción en particular. Habrá en la discusión quizás algunos matices, algunas cuestiones que surjan y que vengan de propuestas de los bloques amigos o no tan amigos para mejorar el texto de la ley, y serán receptados. Pero yo soy optimista en cuanto al desarrollo de las negociaciones que viene llevando adelante tanto el ministro Franco como los otros integrantes del Poder Ejecutivo para llegar a tener la sanción. Hemos visto y hemos escuchado las expresiones de gobernadores de Juntos por el Cambio y otros gobernadores que, sin estar en las antípodas del gobierno, se presentan como solícitos y con ánimo de colaborar, por lo que yo considero que la media sanción de diputados va a estar presente antes de mayo. Y consulta, ¿cómo está su gobernador, el gobernador de la provincia de Salta? Porque uno ve que hay gente muy confrontativa con el gobierno nacional y hay otros que están cerca, pero la verdad hay bastante silencio sobre la situación del gobernador Sáenz. ¿Cómo está hoy con el gobierno nacional? ¿Qué es lo que ven ustedes desde Salta ahí? Mire, si yo le tengo que hacer una apreciación política de la posición del gobernador Gustavo Sáenz, está como Adán en el Día de la Madre. Él estaba alineado total y absolutamente con Sergio Massa, participaron en la elección, obtuvieron 2 bancas que en vez de jurar en el bloque justicialista, conformaron el bloque de innovación, que más bien está más cerca quizá de macrismo de Pichetto, que de otro lado. Entonces ya se apartó del justicialismo y se acercó, o hizo algunos amagues de acercarse a la Libertad Avanza, llevando a que los diputados que le responden a él apoyasen el dictamen y la sanción en general,
pero luego se mostró como díscolo y quizás dentro de este grupo que quiso correr el arco a la negociación, el tratamiento en particular, entonces eso no cayó muy bien a la Libertad Avanza. Yo entiendo que el gobernador va a acompañar con los diputados que le responden en la sanción de la ley bases y por supuesto en el paquete fiscal, que es lo que más le interesa. La provincia está, a pesar de que no lo manifieste el gobernador y que dice que tiene una gestión excelente, está en serios problemas. En el día de mañana el ministro va a concurrir a la Cámara de Diputados a pedir autorización para un crédito de 40 millones de dólares y no se sabe bien para qué es. Y como siempre en estos gobiernos donde tienen mayoría en las cámaras, va a obtener la sanción, pero va a seguir endeudando a la provincia en un nivel de tasa de interés que supera lo razonable. La situación del gobierno yo creo que va a colaborar porque lo necesita que el gobierno nacional lo asista. Diputado, a ver, voy como un oráculo hacia usted, a ver. Uno mide las encuestas nacionales y las ve, y la verdad que en todas hay un respaldo importante para el presidente Milei. Algunas apoyando mucho la figura de Milei, otras apoyando la gestión, a veces hay alguna diferencia, pero hace rato que se mantienen en un porcentaje del 50%. En el gobierno estaban como eufóricos porque dicen que hay elecciones mañana. El gobierno de Milei vuelve a ganar en primera vuelta y en segunda vuelta. Pero le pregunto, a juicio suyo, ¿cuál es el secreto, no? Porque, por un lado, están atrasadas las jubilaciones. Por otro lado, se duplica el costo de la medicina privada. Se duplica para los sectores medios el precio de los seguros. Han aumentado los alimentos. No hay plata para las universidades. ¿Y por qué cree que la gente sigue bancando, Carlos? A ver. Mire, después de 20 años, un gobierno que prometió Estado presente y estuvo presente solamente para incrementar los niveles de pobreza y de corrupción dentro del país, es natural que las personas que votaron por un cambio se mantengan en la idea y apoyan la expresión verdadera del cambio y que no caiga el apoyo de Javier Milei. Las distintas vicisitudes que está viviendo actualmente el pueblo argentino no es nada más que las consecuencias del desmadre que fue durante la campaña de Sergio Massa, el gasto público, que tenía una inflación guardada bajo la alfombra y que ahora se está haciendo explícita. La política del déficit cero, que es una promesa de campaña que se va cumpliendo, significa que el Estado deja de gastar y muchos curros desaparecen y algunas fuentes de ingresos de otros están comprometidas. El efecto que tiene esto en el bolsillo del ciudadano empieza a ser compensado a través de las paritarias que se están dando para los empleos registrados. El empleo no registrado quizás sea el más afectado, pero va a ir teniendo un ajuste en su ingreso. El independiente y aquellos que están dependiendo de la ayuda del Estado han tenido una ayuda, duplicación de asignaciones, la reformulación del potencial trabajo y las jubilaciones, que al momento de asumir Javier Milei, que estaban más o menos en $89, hoy ya llegarán a $250 con el ajuste de marzo por el DNU, que abandona la trágica fórmula de Alberto Fernández e incorpora la inflación con un reajuste. Por supuesto que hay en deuda, pero no se puede prometer o llevar a la práctica cuestiones que el Estado no está en condiciones de pagar. La situación que se iba presentando con el congelamiento, el achicamiento del Estado significaba que se iba a licuar el gasto público a través de ¿qué? De la evolución del índice de precios, pero a su vez eso significa un aplastamiento en los niveles de actividad. El peligro sobre la política del déficit cero estaba dado en que al momento de que empiece a recuperar o ajustarse el gasto con la inflación, no se puede recomponer en términos reales el ingreso, pero han sido muy buenas las medidas porque llegaron hasta el momento y ahora empieza a ingresar a los recursos del Estado los derechos de exportación porque empieza a moverse la cosecha gruesa, lo que asegura, por lo menos hasta fines del primer semestre, mantener esta política del superávit que se viene dando a nivel financiero y que asegura la solidez del plan económico de Javier Milei. Nosotros esperamos que la recuperación del salario a través de las negociaciones paritarias, más la recuperación que pueden tener los independientes y el apoyo que está dando en materia social el gobierno, va a generar un rebote en la actividad económica a través de una mejora en la demanda. Bueno. Pero acá no hay secreto.
hay dos frases que son, una de Bukele, si no se roba alcanza, y la otra de Alfredo Olmedo, para salir adelante hay que probar trabajando. Ahí está. Bueno, el diputado Zapata. Diputado, gracias y buen día, hasta cualquier momento. Chau, chau. El agradecido siempre seré yo, señor Méndez. Saludo a todo el equipo de producción. Chao, saludos, saludos. Bueno, ahí está un dato, porque acá teníamos una discusión un poco bizantina de cuándo terminaba el primer semestre. El primer semestre termina el 30 de junio, ¿no? Estamos hablando de lo que tiene que ver con los recursos, decía el diputado Zapata, el Estado como consecuencia de la liquidación de la cosecha, que está empezando ahora y que termina en junio y que obviamente es como un enorme alivio para los fondos del Estado. Pato, te Diga. cuento, ahora de último momento Sí, están a ver. diciendo que está yendo el bloque, la mayoría Sí. del bloque de Hacemos Coalición Federal a la Casa Rosada para Apa. hablar con Guillermo Francos. Pichetto. Exactamente, Pichetto, Stolbizer, compañía. Sí, sí, sí. Ya tuvieron una reunión ellos. Ahora los está convocando nuevamente el ministro del Interior, Guillermo Francos. Habrá que ver si tiene que ver justamente para, cada uno de los bloques que fue, tanto del PRO como de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, plantearon algunas objeciones, pidieron algunos puntos dentro del proyecto de ley de base, del borrador, mejor dicho, y ahora parecería ser que hay una nueva ronda para decirles, atendemos sus propuestas, esta propuesta sí, esta no. Eso es un poco el espíritu de esta reunión que se va a Mira vos, realizar hoy. que tampoco es tan común que vaya todo un bloque a gobierno, ¿no? No. Generalmente venían para acá, ¿no? Exacto. Vos querés que te voto, bueno, vení, explícame, y Sí. yo ir para allá es hasta Sí, como claro. una incomodidad, ¿no? Pasa Pero claro, que- todavía no llegó el proyecto de ley, Claro. con lo cual el proyecto todavía está en el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, pasa que también que la semana pasada el radicalismo le había elevado al gobierno nacional un punteo de algunos pedidos de modificación. El PRO había hecho lo mismo hace un par de semanas y faltaba que Hacemos Coalición Federal tuviera esta instancia formal. Se estaban quejando la semana pasada porque lo único que tenían era Claro. un chat con algunos funcionarios de segunda línea del gobierno y ellos ya tienen identificado su propio semáforo de objeciones. Claro. Ahí hay varios puntos, si bien todos parten de la premisa de que este borrador es mejor que el anterior y que se tuvieron en cuenta muchos de sus pedidos de cambios, sigue habiendo problema con, por ejemplo, el caso de la privatización del Banco Nación, esa es una de las objeciones, y también hay algunas objeciones en lo que tiene que ver con lo que ellos llaman delegaciones escondidas. Facultades delegadas, sí. Sí, no, pero Sí, no a facultades ver. delegadas, sino facultades que no Escondidas, son, ah. sino que están escondidas en otros artículos. Claro. Hay mayor problema en lo que es el artículo 71 del Ahí borrador. se opone la coalición cívica siempre, ¿no? Sí, la coalición Claro. cívica, pero acá son objeciones de varios, porque Sí. el artículo 71 del borrador lo que le habilita al gobierno a poder intervenir en el mercado para desregularlo, ¿no? Y que lo que te dicen es que de alguna manera en este artículo se esconden algunos de los puntos del DNU que fueron suspendidos por la justicia o que podrían ser suspendidos por la justicia. Es decir, al habilitar al gobierno nacional a intervenir sobre el mercado para desregularlo, te habilita el caso de la reventa de las entradas. ¿Te acordás que Me era uno de los acuerdo, claro. puntos del DNU? Entonces lo que dicen es, no, este artículo como está así es invotable porque habilita así en solo un pequeño articulado que el gobierno nacional intervenga de la manera que quiera en la economía. Bueno, así no, tenemos que modificarlo. Y van a probablemente cuando se junten hoy presentarle cada uno de estos punteos que sabemos, Hacemos Coalición Federal, es un bloque bastante heterogéneo, ¿no? Claro, Integra sí. desde el socialismo hasta el cordobesismo. Emilio Monzó, efectivamente, mucha que no gente. tienen mucho que ver, pero bueno, se Sí. verá qué es lo que les plantea. Y además es clave, decisivo, porque depende cuántos te abandonen o te acompañen, tiene futuro esta ley, ese bloque. Claro. Porque vos sabés lo que están en contra y sabés lo que están a favor. Sí. Acá tenés el fiel de la balanza. Perdón, recordamos, mientras tanto, dato de agenda de esta semana, conformación de comisiones. Mañana martes a las 15, son varias, pero a las 15 la Comisión de Defensa Nacional, recordamos. A las 18 obras públicas, dos comisiones muy importantes, también la de intereses marítimos y fluviales. El miércoles, defensa del consumidor, también juicio político con Marcela Pagano, me han dicho, habrá que ver si esto se termina ratificando, con Marcela Pagano como titular de una comisión que el año pasado fue decisiva, como la Comisión de Juicio Político.
Acción Social y Salud también, y la Comisión de Derechos Humanos, algunas de las que se conforman el miércoles. Y el 11 también hay comisiones muy importantes, una es Legislación General, otra es Agricultura y Ganadería y también la Comisión de Justicia. Esto, repito, para la agenda del martes, el miércoles y el día jueves. Están naciendo entonces varias comisiones. ¿Algún último dato, María Caferata, que me olvide? No. No, prestad atención a ver cuál es el resultado de la reunión de hoy que nos contaba Martín, porque la idea es que entre hoy, mañana y pasado mañana entre finalmente la última ley bases, y seguramente esta reunión tiene como objetivo de cerrar un proyecto que no reciba después muchas modificaciones en la discusión parlamentaria. Pulir el tratamiento en particular. Claro, porque aparte... ¿Habló Adorni hoy, usted que es un seguidor de Adorni? Habló Adorni. No dijo nada grave, no, si no lo hubiese rescatado lo único que usted. dijo es que el gobierno anunció que el transporte público se va a poder pagar con tarjetas de crédito y de débito en paralelo a la SUBE, es decir, la SUBE no es que se deja de usar, pero sí se van a poder pagar como medios de pago también una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Bueno, y una jornada hoy particular porque estamos esperando también lo que pasa con la negociación de UTA, la posibilidad de evitar un paro y la cuestión de camioneros. Así es. Señor Di Natale, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. María, nos estamos viendo también en cualquier circunstancia el jueves, María, creo. El viernes. El viernes, ahí estamos. Bueno, nada más, gracias, buenos días. Enseguida, Melina Fleider, mandale. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que la manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.